Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Alexander Burga, yo soy médico residente de segundo año del Servicio de Ortopedia y Traumatología. El día de hoy vamos a hablar acerca de las fracturas de pelvis, una entidad que es relativamente común en el medio en el que nos encontramos, asociada la mayoría de las veces a accidentes de vía pública, sin obviar, sin dejar de lado lo que es el paciente, el adulto mayor, que en contexto de caída de su propia altura, además de lo que puede ser una fractura de cadera, ¿sí? Puede tener también lo que es una fractura de pelvis, o incluso habiendo descartado una fractura de cadera, podemos encontrarnos con una fractura de pelvis. Recordemos que la pelvis es el anillo óseo que va a estar constituido por tres huesos, a ambos lados y hacia anterior, los huesos coxales, articulados hacia anterior por medio de la sínfisis del pubis, y hacia posterior lo que es el sacro, articulado estos dos últimos por medio de lo que es la articulación sacroiliaca. No es el objetivo de esta clase hacer una descripción minuciosa de lo que son los huesos de la pelvis, pero sí es importante tener una noción de los reparos anatómicos que debemos tener en cuenta. Por un lado, para entender la cinemática del trauma y eventualmente con qué nos vamos a encontrar cuando veamos una radiografía. Y por otro lado, los reparos anatómicos que vamos a tener en cuenta cuando eventualmente tratemos lo que es la fractura de la pelvis. Recordemos que los huesos coxales tenían esa descripción, ¿sí?, de lo que era la cara interna, de lo que era la cara externa, y que a nivel del acetábulo representábamos la fusión de estos tres huesos, lo que es el ilion, lo que es el isquion y lo que es el pubis. En la cara interna, la línea innominada nos viene a diferenciar esa porción superior o pelvis falsa de la porción inferior o pelvis verdadera. Recordemos que hacia inferior nos encontramos con el foramen obturado, que va a estar limitado. Hacia anterior, por lo que es el pubis con su rama superior, lo que es el borde de su rama inferior, y lo que es hacia inferior y posterior nos encontramos con el isquion. Tanto en la cara interna como en la cara externa tenemos una región anatómica de importancia que es el acetábulo. El acetábulo, que se visualiza desde su cara posterior, desde su cara externa, perdón, representa el sitio de articulación con lo que es la cabeza del fémur, constituyéndose así la articulación coxofemoral. En este acetábulo describimos siempre una carilla articular y una carilla no articular o fosa acetabular que presta inserción al ligamento redondo, responsable de ese 10% de irrigación de lo que es la cabeza femoral. La carilla articular, reforzada por lo que es la ceja cotiloidea y lo que es el labrum acetabular, permite tener una superficie articular que es fundamental en la articulación de la cadera y que a su vez forma un pilar importante dentro de lo que es la pelvis. Recordemos que también nos encontramos con un hueso que es de forma piramidal de base proximal, que es el hueso sacro. Este hueso que representa el vestigio de unión de las vértebras sacras y en el que le describimos una cara anterior, una cara posterior. A nivel anterior lo que vemos son las líneas sacras, los vestigios de unión de los cuerpos vertebrales. Hacia superiores que nos encontramos son con la base de la primera vértebra sacra que se articula con la quinta vértebra lumbar, limitada a ambos lados con lo que son los alerones sacros. En la cara posterior nos vamos a encontrar a nivel de lo que es la línea media, con la cresta sacra media, los forámenes sacros, las crestas sacras intermedias. Y hacia esto nos encontramos con la articulación sacrocoxígea. Cuando estudiamos la anatomía de la pelvis, la importancia radica no solo en conocer la anatomía en cuanto a lo que es la descripción de los reparos anatómicos, sino en conocer también lo que son los medios de unión. Cuando uno estudia a la pelvis y eventualmente cuando hablemos de la estabilidad de la misma, vamos a estar describiendo ciertos medios de unión que son fundamentales para mantener íntegra esa pelvis. Es en este sentido que nosotros hablamos de ligamentos que refuerzan la articulación sacroiliaca. Los ligamentos sacroiliacos, que recordemos, nosotros describiríamos ligamentos sacroiliacos anteriores, interóseos y posteriores, además de lo que son los ligamentos que a distancia también mantienen una estabilidad, que son los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. Recordemos solamente como repaso anatómico los forámenes ciáticos que se originan a partir de estos ligamentos. Hablar de la estabilidad de la pelvis es hablar justamente de lo que son estos ligamentos. Cuando estos medios de unión resultan afectados como consecuencia de un trauma, en función de cómo se genera ese trauma, puntualmente de cómo se genera ese vector de fuerza,
Estos ligamentos resultan afectados y eventualmente la integridad, esa estabilidad que se mantiene, comienza a perderse. Es así que la pérdida de integridad de los ligamentos sacroiliacos, ya sean anteriores interóseos y posteriores, puntualmente los anteriores interóseos, junto a lo que es la sínfisis del pubis, la pérdida de los mismos da lugar a lo que es una inestabilidad en ciertos sentidos. Los ligamentos sacroiliacos, ¿sí?, otorgan estabilidad en sentido rotacional y evitan esa traslación anteroposterior o desplazamiento anteroposterior de una pelvis en relación a otra, e incluso evitan la rotación de una hemipelvis en relación a la otra. Los ligamentos sacrotuberosos lo que evitan es esa flexión de una hemipelvis en relación a otra, además de un desplazamiento. Tal como se ve en la imagen de la derecha, lo que es importante tener en cuenta es que el ligamento sacroiliaco posterior viene a ser uno de los ligamentos más fuertes que mantiene la estabilidad de la pelvis y que justamente evita ese desplazamiento de una hemipelvis en relación a otra. El concepto fundamental de lo que son estas diapositivas es que la estabilidad de la pelvis se consigue a costas no solo de la articulación que se mantiene, sino a costas de lo que es más importante, que son los ligamentos que refuerzan estas articulaciones. Un concepto que es importante y del que uno viene comentando es el concepto de estabilidad de la pelvis. La estabilidad de la pelvis es la capacidad que tiene el anillo óseo de dos pilares. Por un lado, de mantener su integridad a costas de las fuerzas deformantes que continuamente recibe, las fuerzas que se generan básicamente con la marcha, con la bipedestación o incluso con el estar simplemente de pie, se generan fuerzas, ¿sí?, a lo largo de todo lo que es el esqueleto, alcanzan la quinta vértebra lumbar, se transmiten en forma equitativa por medio de los alerones sacros, alcanzan la región de las fosas ilíacas, alcanzan lo que es la región de la espina ciática y aquí se dividen en dos direcciones. Un vector de fuerza que sigue básicamente la dirección del ligamento inguinal y de las ramas iliopubianas, evitando lo que es el colapso, y por otro lado las que siguen los trayectos de la cabeza del fémur, que básicamente mantienen esa integridad para lo que es la bipedestación. No solo es durante la marcha y vectores de fuerza que se generan en sentido proximal a distal, sino vectores de fuerza que se generan en sentido distal proximal cuando eventualmente uno pega un salto, eventualmente corre. Siempre lo que existen son fuerzas deformantes, pero que debido a la anatomía y a la disposición que dibuja la pelvis per se, es que se mantiene esta integridad. Lo que habitualmente pasa es que en función de cómo se mantiene esta integridad, de cómo se encontrará esta integridad y cómo aparece una fuerza deformante, se generan ciertos vectores de fuerza, ciertos mecanismos lesionales, ciertas lesiones sobre lo que son los ligamentos que refuerzan esta articulación y eventualmente ciertas lesiones que vamos a estar describiendo. Por ejemplo, una fuerza que se dirige en sentido anteroposterior lleva a transmitir la fuerza de la región sacroiliaca hasta lo que es la región de la sínfisis del pubis, generando una lesión que se conoce como lesión en libro abierto, que es básicamente la lesión en donde debido a la diástasis del pubis, debido a esta fuerza, que se genera una fuerza deformante, lo que existe es una rotación de los huesos ilíacos, la consecuente disrupción de la sínfisis del pubis a expensas de la lesión de los ligamentos sacroiliacos anteriores y eventualmente a costas de la lesión directa de lo que es la sínfisis del pubis. Otro mecanismo que también puede dar lugar a esta lesión en libro abierto es la rotación externa de lo que pueden ser las dos cabezas femorales, consecuencia de un trauma, consecuencia de una caída de altura con eventual rotación y consecuentemente a ello la apertura, ¿sí?, de la sínfisis del pubis, otro mecanismo por el que se produce una lesión en libro abierto. Otros vectores de fuerza, otros mecanismos de fuerza que llevan a una lesión suelen ser los desplazamientos laterales. En estos casos lo que existe es una fuerza deformante que básicamente se dirige hacia lo que puede ser la cresta ilíaca, hacia lo que puede ser el trocánter mayor y genera así un vector de fuerza que dirige la hemipelvis, en este caso la afectada, hacia lo que es el centro de la línea media. Esto lo que genera es una lesión del complejo sacroiliaco, es decir, el conjunto de ligamentos que refuerzan esa articulación sacroiliaca con la eventual ruptura.
no solo de todos estos ligamentos, sino de lo que es la rama iliopubiana de la hemipelvis contralateral. Un vector de fuerza que impacte entonces sobre la cresta ilíaca, sobre lo que es la zona del trocánter, termina también por lesionar entonces lo que son los ligamentos sacroiliacos anteriores, el complejo en realidad, y lo que puede llegar a ser toda la rama iliopubiana. Otro de los mecanismos que habitualmente implica una lesión grave de este anillo pélvico es aquel en el cual existe una fuerza vertical y en sentido anteroposterior, que va a pasar a través del complejo sacroiliaco posterior, del complejo del ligamento sacroiliaco sacrotuberoso, perdón, y lo que es el ligamento sacroespinoso. Todo esto llevaría a una lesión, a un desplazamiento de una hemipelvis, y no solo un desplazamiento en sentido vertical, sino un desplazamiento en sentido anteroposterior, teniendo así daño que no solo va a ser a nivel óseo, sino que va a ser claramente a nivel de los órganos intrapélvicos. Un concepto que es importante tener en cuenta es lo que vamos a estar viendo, lo que vamos a estar solicitando y qué vamos a estar buscando cuando el paciente ingrese por guardia, ya sea en contexto de vía pública o en contexto de un adulto mayor, qué le vamos a estar solicitando y qué vamos a estar viendo. Siempre que sospechamos una fractura de pelvis, si bien uno inicialmente realiza el examen semiológico, realiza el interrogatorio, eventualmente lo que habitualmente solicitamos es una radiografía AP o una radiografía de pelvis panorámica. Si bien existen varios protocolos que sirven para saber cómo buscar o saber qué identificar, un protocolo bastante sencillo es el de dibujar dos líneas, una línea en sentido vertical que pase a nivel de la sínfisis del pubis y una línea en sentido horizontal que pase a nivel del punto más alto de lo que son las cabezas femorales. De esta manera dibujamos cuatro cuadrantes y lo que vamos a estar haciendo es una imagen comparativa de una hemipelvis en relación a otra hemipelvis. Lo que es importante saber desde un principio es que nosotros cuando visualizamos la pelvis en sentido anteroposterior, lo que en realidad estamos viendo es una pelvis que se encuentra en un eje de 45 o 60 grados. Entonces nosotros vamos a estar visualizando ciertos rebordes pélvicos. Es en este sentido que haciendo una imagen comparativa existen varias maneras, varios manejos sistemáticos para no obviar ningún tipo de lesión. Evaluamos la quinta vértebra lumbar, evaluamos lo que son las apófisis transversas y que se mantenga íntegra. Muchas veces existen avulsiones de las mismas. Evaluamos la articulación sacroiliaca, tanto en un lado como en el otro. Veamos la integridad de los alerones sacros. Evaluamos lo que son las regiones a nivel de los foramen sacros, lo que es el vértex del sacro. Evaluamos a nivel de lo que son a ambos lados las crestas ilíacas, la integridad de las mismas. Llegamos a nivel de lo que son las espinas ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior, la espina ilíaca anteroinferior, ¿sí? Y alcanzamos lo que es eventualmente el cuadrante inferior. Ya en el cuadrante inferior nos encontramos con varios refuerzos anatómicos. Lo que es importante es siempre seguir, como les comento, un protocolo. Buscar una línea, la línea iliopectínea, en un lado y que se continúe por medio de la sínfisis del pubis con la otra. Buscar lo que es una línea que también es importante comentarla, que es la línea ilioisquiática, tanto en la hemipelvis como en la hemipelvis contralateral. Buscar en el fondo una región que se conoce como la U radiográfica o la gota de lágrima, visualizarla, generalmente la vamos a encontrar relativamente lateral a lo que es esta línea ilioisquiática que habíamos hallado anteriormente. Línea ilioisquiática, gota de lágrima. Luego nos podemos encontrar con lo que es el techo acetabular, tanto en un lado como en el otro. Siempre es importante hacer una evaluación en forma exhaustiva y en forma comparativa. Y lo que va a ser eventualmente un borde acetabular posterior y un borde acetabular anterior. Siempre con imagen comparativa. De esta manera, evaluando también lo que son los foramenos obturados, ¿sí? Y evaluando también lo que son las ramas iliopúbicas, la rama isquiática, la tuberosidad isquiática en ambos casos, podemos hacer una evaluación minuciosa de ambos semipelvis. Un concepto que es importante tener en cuenta es el concepto de qué es lo que estamos pidiendo, como les había comentado inicialmente,
y qué nos van a estar brindando. Muchas veces pasa que uno solicita una radiografía de pelvis y lo que recibe es una radiografía de cadera. Si bien en algunos centros puede ser común el solicitar este tipo de radiografías y recibir relativamente el otro, uno de los conceptos que es importante tener en esta clase es que a nosotros nos sirve lo que nosotros busquemos, no lo que el técnico, no lo que el radiólogo nos esté realizando. Porque partiendo desde la base de una radiografía que podría estar bien hecha, no nos puede dar información de lo que realmente busquemos o incluso nos brinda una normalidad, a nosotros nos genera un cierto grado de tranquilidad, pero en realidad hay áreas que no vamos a estar evaluando. Por ejemplo, acá directamente no podemos ver si hay una avulsión de alguna de las apófisis transversas o si hay lesión de lo que es la zona a nivel de lo que son las crestas ilíacas. El concepto que es importante es, siempre que solicitemos una radiografía de pelvis, tenemos que ver la totalidad de los huesos de la pelvis. Una radiografía que no nos muestra las salas ilíacas, que no nos muestra las apófisis transversas y que no nos muestra la región de las tuberosidades isquiáticas no es una radiografía de pelvis. Para hacer un repaso, para hacer una revisión de lo que es la epidemiología de la fractura de pelvis, el concepto es fundamental. Siempre vamos a encontrarnos con que una fractura de pelvis se da en el contexto de un adulto mayor, caído de su propia altura, o lo que es habitualmente un paciente joven, la mayoría de las veces en contexto de un accidente moto-auto, moto-moto o auto-auto, siendo en realidad la mayoría de las veces lo más común el de la colisión auto-moto, pero también lo que es la caída de altura, no la caída de propia altura típica del paciente adulto mayor, sino la caída de altura del paciente joven. A nivel epidemiológico, las fracturas de pelvis representan de un 1.5 a un 3% de la totalidad de las fracturas que se presentan a nivel hospitalario. Se describe que son fracturas bimodales, en el sentido que, como les comento, desde lo que es un paciente mayor o desde lo que es un paciente joven, con diferentes mecanismos lesionales. El contexto de la vía pública, el contexto del accidente en la vía pública o el contexto de la caída de la propia altura. Un concepto que es importante tener en cuenta cuando hablamos de la epidemiología de la fractura de la pelvis es el concepto de la letalidad. Una fractura de pelvis, esto lo vamos a comentar más adelante, pero una fractura de pelvis que se pasa por alto en un paciente, la mayoría de las veces pacientes mayores son los que se suele pasar por alto, o incluso bien diagnosticada, pero no correctamente tratada, lleva muchas veces a una mortalidad. Y por eso se dice que, sumado a los accidentes en vía pública, una fractura de pelvis tiene una letalidad de hasta un 70%. Estos son algunos de los aspectos con los que nos vamos a encontrar cuando estudiemos, cuando veamos un paciente que ingresa con una fractura de pelvis, la mayoría de las veces en contexto de lo que es un accidente en vía pública, en donde recordando ese protocolo con el cual vamos a estudiar las pelvis, haciendo siempre solución comparativa, es que podemos saber directamente que no solo tenemos una diástasis, sino que tenemos una lesión a nivel de los alerones. No solo tenemos una diástasis, sino que también tenemos lesión a nivel de las ramas iliopúbicas. El concepto es ese, el concepto es siempre que nos venga una fractura de pelvis, por más obvio que sea la lesión, en este caso la lesión en libro abierto, buscar otro tipo de lesiones que muchas veces pasan por alto. Es importante tener en cuenta el concepto de que una fractura de pelvis es una fractura que no es únicamente de manejo traumatológico. En muchos medios lo que habitualmente pasa es paciente que ingresó por guardia, paciente que tiene una fractura, paciente que corresponde al servicio de traumatología. Y la realidad es que es un concepto erróneo, porque un paciente que ingresa con una fractura de pelvis, siempre recordando el contexto de un accidente en vía pública. Ahora el foco va a ser el contexto del accidente en vía pública. Es un paciente que en realidad lo que tiene es un politrauma. Es un paciente que tiene, como dice el concepto, dos o más lesiones que habitualmente eh, ponen en riesgo, ¿sí?, lo que es la vida de el mismo. Entonces, un paciente que ingresa por guardia con el diagnóstico, realmente el diagnóstico inicial siempre es el de un politraumatismo, y que eventualmente tenga una fractura de pelvis, es un paciente que debe ser manejado en conjunto. ¿Por qué?
porque esto lo vamos a estudiar más posteriormente, pero es un paciente que lo que tiene es como riesgo de vida un shock hipovolémico, un sangrado activo, un sangrado que vamos a ver es la mayoría de las veces sangrado de origen venoso, pero que asegura una pérdida sanguínea que desde que se produce el accidente hasta que ingresa a guardia aumentó bastante esa letalidad. Una pérdida sanguínea, un consumo de lo que son todos los factores de la coagulación que se van generando como uno de los mecanismos fisiopatológicos, lleva a que se activen ciertos mecanismos de metabolismo anaerobio. Metabolismo anaerobio que condiciona por un lado el aumento de lo que son los niveles de ácidos. Por eso se habla de una acidosis. Además, en el contexto de un consumo de factores sanguíneos y ese metabolismo anaerobio, lo que existe es una disminución de la temperatura corporal y eventualmente una hipotermia. Consecuencia de todos estos mecanismos metabólicos, sumado a este consumo de los factores de lo que son las plaquetas, de lo que son los factores de la coagulación, es que existe una coagulopatía. La coagulopatía, la acidosis y la hipotermia forman parte de la tríada mortal que eventualmente lleva a la muerte de lo que son estos pacientes. Por eso, todo protocolo de accidente, todo protocolo de paciente que ingresa por guardia en contexto de un accidente en vía pública, tiene que tener lo que es un manejo multidisciplinario. Las guías de la TLS incluso justamente hablan de eso, hablan de que existe un protocolo, el manejo típico del ABCD, en donde desde el ingreso debemos asegurar una vía aérea, debemos asegurar una ventilación adecuada, incluso una circulación, siendo este el resorte que a nosotros nos va a dar lugar, ¿sí? Como lo que es un manejo por parte de traumatología, pero que nunca tiene que ser en forma aislada. Siempre es un manejo conjunto de traumatología, cirugía, clínica médica, emergentólogo, básicamente un sistema que asegure que vamos a estar tratando y vamos a estar trabajando sobre lo que son estos fenómenos. Para entender cómo es que se produce esta fractura de pelvis, el concepto que tenemos que tener es el que habíamos hablado anteriormente, que es el de desestabilidad de la pelvis. Sabiendo cómo se mantiene estable la pelvis, sabiendo cómo se distribuyen las fuerzas e incluso sabiendo cómo se generó ese vector de fuerza que motivó la fractura de la pelvis en el paciente, es que vamos a estar describiendo con qué nos vamos a encontrar, vamos a estar describiendo qué vamos a tratar y cómo eventualmente lo vamos a resolver. Existen al día de hoy dos sistemas de clasificación de lo que son las fracturas de pelvis, siendo el de John Burgess y el de Tyle los más usados. ¿Sí? La clasificación de John Burgess básicamente lo que habla es de cómo se genera ese vector de fuerza y lo que habla en realidad es de ese mecanismo de lesión. Se clasifican básicamente las fracturas de pelvis en función de lo que es ese mecanismo de lesión. Se clasifican en tipo A, es decir, un mecanismo, un vector de fuerza antero-posterior. En tipo B, donde lo que tenemos es un vector de fuerza en sentido lateral. Y un tipo C, donde lo que tenemos es un vector de fuerza en sentido vertical. En realidad un cizallamiento o un desplazamiento en sentido vertical. En el tipo A, lo que vamos a encontrar es que si la fuerza es una fuerza que únicamente afecta a la sínfisis del pubis, lo que hablamos de una tipo A1. Eventualmente tipo 2 y tipo 3, si en tanto más fuerte sea ese vector, se afecta no solo la sínfisis, sino los ligamentos sacroiliacos, sacrotuberosos y todo el complejo sacroiliaco, dando en este lugar, ¿sí? En el tipo A3, a un libro abierto, a una pelvis completamente inestable. Lo mismo ocurre con el de las tipo B, donde lo que tenemos es un desplazamiento en sentido lateral. Así se afecta no solo la rama ilioscática e iliopubiana, sino las ramas en conjunto con el ala ilíaco y en conjunto con lo que son el complejo sacroiliaco, sacrotuberoso y sacroespinoso contralateral. Y por último, la más grave que se observa es en función de un cizallamiento vertical, el desplazamiento de un hemipelvis en relación a la otra. La realidad es que, si bien es una clasificación bastante utilizada, no motiva o no da tanta información de cómo se puede eventualmente resolver, qué es lo que está estable y qué es lo que está inestable. Lo único de lo que habla es cómo se genera el vector de fuerza y cómo se encuentra la pelvis ante ese vector de fuerza. Es por eso que lo que existe es una clasificación, que es la que de hecho usamos en el servicio, son
Una clasificación que es la clasificación de Tile. Tile lo que hace es hablar de cierto grado de estabilidad horizontal o inestabilidad horizontal y de una estabilidad vertical o inestabilidad vertical. Uno podría pensar la pelvis básicamente como el anillo que es y lo que es la apertura de ese anillo como un desplazamiento horizontal, como una estabilidad horizontal. Y este anillo movilizar una hemipelis hacia superior o hacia inferior, es decir, desplazarla hacia superior o hacia inferior, para hablar de que hay una inestabilidad vertical. Es a partir de este concepto que uno clasifica, ¿sí?, si van a ser tipo A, que serían estables, tipo B, si es que se mantiene una estabilidad en un tipo, y tipo C, si hay inestabilidad en ambos tipos, es decir, inestabilidad horizontal y una inestabilidad vertical. En las tipo A nos vamos a encontrar con que lo que hace Tile es dividirla en tres subtipos. Las tipo 1 básicamente son las avulsiones. La avulsión típica del paciente joven o el paciente deportista que consecuencia de lo que es un sobreesfuerzo, alguna región de la pelvis, por una tracción que se genera, una tracción muscular, termina por desprender, se dice que es un fragmento óseo. El concepto es que las avulsiones, las A1, son bastante frecuentes en el paciente joven, paciente atleta. Las que son tipo A2, que son fracturas sin desplazamiento, pero que se consideran estables, y las tipo 3 o fracturas de sacro. Dentro de lo que son las tipo 2, nos vamos a encontrar con que la mayoría de los adultos mayores que caen de su propia altura y que tienen una fractura en una de las ramas son fracturas Tile A2. Hay un concepto importante en este tipo de fracturas y es lo siguiente, lo vamos a ver en breve, pero hay algo que se conoce como corona mortis. El concepto de corona mortis implica una cierta anastomosis que existe a nivel de lo que son las arterias generalmente, ¿no? La arteria obturatriz con epigástrica inferior, e incluso anastomosis a nivel de lo que son los ramos venosos, y que como consecuencia de lesión en esta zona, en esta corona mortis, existiría un sangrado abundante. Bien, en este tipo de pacientes, en el paciente adulto mayor, lo que eventualmente podría llegar a ocurrir es que el paciente viene por guardia con una caída de propia altura, ¿sí? Le realizamos el protocolo de radiografías, vemos una radiografía, una fractura de la rama iliopubiana y la clasificamos como fractura estable. Siempre teniendo en consideración lo que es esta corona mortis, los protocolos lo que indican es que un paciente que tiene este tipo de lesión tiene que ser un paciente que se debe vigilar por un plazo de 18 a 24 horas. ¿Por qué? Justamente por el riesgo que hay de lesión a la corona mortis, de un sangrado activo persistente y eventualmente la muerte. Lo que se indica en esos protocolos es un hematocrito seriado, un control del hematocrito al ingreso a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24, si es que se va a quedar en observación durante 24 horas. Y una vez que existe una ausencia de cambios en lo que son estos valores de laboratorio, se hace el manejo conservador de lo que son este tipo de lesiones. Todo lo contrario pasaría si existe una caída del hematocrito, ya que estamos en un riesgo porque este paciente debería, ¿sí?, ser valorado en forma inmediata por un cirujano vascular. Y si no contamos con un centro de cirugía vascular, solicitar en forma urgente lo que es la derivación. Y bueno, y como les comentaba, las tipo A3, fracturas de sacro y la clasificación que hay en función de si el trazo ocurre a nivel de el alerón sacro, a nivel de los forámenes sacros o a nivel de lo que es la cresta sacromedia. Las tipo B, en donde uno habla de una estabilidad parcial. Porque lo que en realidad existe es una estabilidad en sentido vertical, pero una inestabilidad en sentido rotacional. Son aquellas lesiones en libro abierto con rotación externa, en el caso de la Tile B1, o en donde hay una rotación interna y una compresión lateral en el caso de la Tile B2. Si fuese compresión bilateral sería una Tile en sentido B3. Por otro lado, las tipo C, en donde lo que existe
¿sí? Es una inestabilidad tanto rotacional como una inestabilidad en sentido vertical. Este tipo de lesiones, que básicamente van a ser las más graves, son las que implican que lo que existe es una disrupción de todo el piso pélvico, incluyendo el complejo sacroiliaco, los ligamentos sacroespinosos, sacrotuberosos y una lesión que va a ser anterior, que puede ser a nivel de la sínfisis del pubis, que puede ser de las ramas iliopubianas, o incluso puede ser ambas, sínfisis y ramas. Vamos a encontrarnos con que, bueno, va a ser unilateral, va a ser una lesión asociada, ¿sí?, a los mecanismos de trauma en sentido horizontal y, como les decía, una en sentido bilateral. Este es un paciente, una reconstrucción 3D de un paciente con una fractura inestable, una TIL-C, en donde lo que existe es tanto esa inestabilidad en sentido horizontal como en sentido vertical. El concepto vuelve a ser el mismo. Nosotros no somos los únicos, ¿sí?, los únicos médicos que vemos, que valoramos este tipo de fracturas por su relación directa que tiene con la muerte del paciente. Un paciente que entre con una fractura de pelvis es un paciente que tiene alto riesgo de la tríada mortal: alto riesgo de acidosis, alto riesgo de hipotermia, alto riesgo de sangrado, y consecuentemente se generen estos mecanismos de metabolismo celular y eventualmente esa coagulopatía que llevaría a la muerte del paciente. No solo la clasificación de Tyler, la clasificación de Schumburgers, sino que la otra es la clasificación de Dennis, que, como les había comentado anteriormente, en función del trazo se localiza a nivel de los alerones sacros, a nivel de los forámenes sacros, o a nivel incluso de lo que es la cresta sacra media, en sentido horizontal de lo que es esta sacra, es que se habla de la clasificación de Dennis. Vuelvo a repetir el concepto de la importancia de valorar en forma sistemática y en forma adecuada y una radiografía que realmente sea de pelvis, ¿sí?, todos los aspectos que tenemos que tener en cuenta para no tomar como normal algo que es completamente normal. Los mecanismos, ¿sí?, que consecuentemente generan una fractura de pelvis: el accidente de vía pública, el accidente moto-auto o moto-moto o caída de altura, que llevaría justamente a el alto riesgo de mortalidad que tiene el paciente, y de nuevo el control fundamental que debe tener cuando ingresa, ¿sí?, valorado no solo por nosotros, sino por varios servicios. Como todos conocerán, existe el protocolo ABCD en función de todo politrauma que lleva, como es el manejo, ¿sí?, que es lo primero que se tiene que hacer, que se debe valorar, y consecuentemente qué otros pilares tenemos que tener en cuenta cuando valoramos a ese paciente. Recordamos, en primer lugar, todo paciente que ingresa como un politrauma es un paciente que tiene que tener una vía aérea permeable, debe tener esa inmovilización a nivel de lo que es la columna cervical, valorar la adecuada ventilación, sospechar si hay un sangrado activo, sea visible o sea no visible, un sangrado interno, el déficit neurológico que puede llegar a tener y la exposición de ese paciente. Para nosotros, como traumatología, lo que más nos importa es la circulación. Cuando nosotros estudiamos la anatomía de la pelvis, no solo la estudiamos como un anillo óseo y vamos a hablar de lo que son esos reparos, sino que vamos a tener en mente todo el complejo de órganos que contiene la pelvis de por sí, ¿sí?, y en conjunto con el piso pélvico, y también básicamente los ramos vasculares que se encuentran a nivel de lo que es la pelvis. El sangrado que existe muchas veces es consecuencia de un sangrado venoso más que un sangrado arterial. De hecho, el 80%, ¿sí?, de lo que es la sangre que se pierde, ese shock hipovolémico que se genera en una fractura de pelvis, en una fractura inestable de pelvis, no es a costas de la arteria, sino que es a costas de una raíz venosa. En realidad, de varias raíces venosas, porque lo que existe, ¿sí?, es el plexo sacro. Recordemos, a nivel de la base y a nivel de lo que es la cara anterior del sacro, existe esa región, esas múltiples ramas venosas, ¿sí?, que son las que resultan realmente afectadas y sobre las que realmente debemos trabajar.
porque son responsables de un 85 a un 90% de lo que va a ser ese sangrado activo, ese sangrado que debe controlarse para evitar la muerte del paciente. Lo que les había comentado anteriormente es el concepto de corona mortis y la relación que tienen con las fracturas de pelvis, las fracturas estables, sobre todo en el adulto mayor. Pero la realidad es que tanto sea un joven como un adulto mayor debemos tener en cuenta el protocolo, lo que realmente está indicado, que es lo que debemos hacer en una fractura de rama hilopubiana que ocurre en el día del momento del ingreso. Recordémosla como concepto, que es esa clasificación, recordemos, perdón, como concepto, ¿sí? De lo que es esa anastomosis entre lo que son los vasos epigástricos inferiores y los vasos obturadores a nivel de la rama superior del pubis. Si bien es algo que se comenta, lo que tiene que quedar claro es que la corona mortis es una variación anatómica, no es el común a la totalidad de los pacientes, pero que es una variación anatómica extremadamente importante, ya que el riesgo de dañarla, ¿sí? es alto, no solo en lo que es un traumatismo, sino que lo que son también procedimientos invasivos. Estas imágenes, que me parecen importantes agregar, hacen referencia a todo el protocolo de manejo, ¿sí? que se debe tener en todo paciente que ingresa con un diagnóstico de politrauma con una lesión del anillo pélvico. Valorar de nuevo la escala ABCD, iniciar el protocolo ATLS, valorar el estado hemodinámico del paciente y, en función de ante qué nos encontremos, eventualmente actuar. Hay un concepto fundamental que lo que dice es que el paciente que ingresa al shock room, que ingrese a la guardia con un diagnóstico de una fractura de pelvis, tiene generalmente 15 a 20 minutos para trasladarse, ya sea a quirófano, ya sea a lo que es terapia intensiva, ¿sí? ya sea lo que es sala general, o bien un paciente que está realmente grave y que tiene alto riesgo de mortalidad, sobre el cual se debe actuar. Existen ciertas clasificaciones, ciertos parámetros que podemos tener en cuenta incluso desde el momento del ingreso, que hacen a la temperatura corporal, que hacen a lo que son básicamente los signos vitales. Con la temperatura corporal, con la presión arterial, con la saturación, ya podemos tener, digamos, una noción de si ese paciente es un paciente que va a estar estable o es un paciente que está inestable o en extremo inestable, con el alto riesgo de mortalidad. Y sobre lo cual lo que debemos hacer es lo que se llama cirugía de control de daños. El concepto de cirugía de control de daños es un concepto que lo que básicamente implica es actuar como una medida inicial para no tratar definitivamente al paciente, sino para evitar la muerte. Van a ser todas aquellas conductas iniciales que se van a tomar para asegurar algo, que es mantener la vitalidad del paciente. Y trabajar sobre la pelvis, ¿sí? Trabajar sobre lo que es la reducción de ese anillo pélvico, hace también a lo que es esa cirugía de control de daños. Un concepto que también forma parte del manejo del paciente politraumatizado, que no solo implica el manejo por el traumatólogo, sino que también implica el manejo por el cirujano, es el del ECOFAST. Un elemento muy accesible en cualquier medio hospitalario y a partir del cual uno puede tener noción de si el sangrado, además de ser un sangrado en la pelvis, tenga un sangrado abdominal y sobre ello eventualmente actuar. Existe así ciertos sistemas, ¿no? para trabajar sobre lo que es este sangrado activo, de una fijación externa, un control de la hemorragia, de lo que va a hacer, que lo vamos a comentar más adelante, que es el packing o realizar una arteriografía, que no es que la realizamos nosotros, pero que la realiza el cirujano, y que por eso hago pie en el concepto de trabajar en un sistema multidisciplinario. Todo paciente que ingresa, ¿sí? con una fractura de pelvis es un paciente que, cuando es ingresado, ¿sí? por por un médico de ambulancia o incluso por cualquier persona que se encontraba en el entorno, nos brinda mucha información. Cuando ingresa un paciente, nosotros ya podemos interrogar acerca de dónde estaba el paciente, cómo se encontraba, cómo fue el accidente, cómo era la escena, porque a partir de eso nosotros podemos conocer en ciertos aspectos los vectores de fuerza que se generaron, cómo terminó, digamos, por lesionarse esa pelvis, ante qué nos vamos a encontrar
y no quedarnos en el foco de que solo buscamos algo traumatológico, porque a la larga en realidad somos médicos, que debemos valorar al paciente en su totalidad. O incluso si somos los primeros que vemos al paciente, saber qué le vamos a decir al cirujano, al clínico, al emergentólogo, ¿sí? A todos los médicos que eventualmente llegan y que hacen a este manejo en conjunto. Vamos a poder determinar lo que es el mecanismo lesional y lo que es fundamental es descubrir al paciente. Todo paciente que ingresa nosotros tenemos que valorarlo en la totalidad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que pasa es que existe, ¿sí? Sangrado a nivel del periné, sangrado a nivel rectal. No solo vamos a encontrar lesión ósea, sino lesión en lo que van a hacer, ¿sí? Los órganos. Por lo cual es importante que un exhaustivo examen físico sobre la región a tratar brinde información para comentar eventualmente a los demás profesionales. Un paciente puede encontrarse, como les comento, con un sangrado a nivel del escroto, un sangrado a nivel del periné, un sangrado que motiva manejo en conjunto, ¿sí? Con otros especialistas. El paciente ingresa, el paciente se básicamente traslada para hacer ese manejo inicial de lo que se trata, que es esta pelvis inestable. Y posteriormente lo que va a pasar es que se realicen unos estudios complementarios para saber ante qué vamos a estar tratando. Pero sabiendo esto que había comentado anteriormente, sabiendo cómo fue el trauma, ¿sí? Cómo se encontraba el paciente, ya podemos tener una noción de qué es lo que vamos a tratar. La mayoría de las veces, ¿sí? Esa radiografía de pelvis panorámica es la que nos va a brindar información para tener una noción de qué es lo que se encuentra lesionado. Pero es un concepto importante saber, ¿sí? Que no es la única proyección que nos sirve para ver la pelvis, porque incluso nos queda incompleta. Existen otro tipo de proyecciones, ¿sí? Como es una proyección en sentido inlet o una proyección en sentido outlet, ¿sí? La que se encuentra la imagen hacia la derecha es outlet, mientras que la que se encuentra hacia la izquierda es una proyección en sentido inlet. Si bien algunas fuentes lo que dicen es una proyección a 45 grados sobre un plano horizontal, en el caso de la inlet es hacia caudal, y en el caso de la outlet es hacia cefálico, la realidad es que deben realizarse la pelvis panorámica, la inlet y la outlet. La inlet, como se observa en la imagen, nos sirve, ¿sí? Para evaluar si hay rotación de una hemipelvis en relación a otra o si hay un desplazamiento anteroposterior. Y la outlet, ¿sí? Lo que nos va a servir es para evaluar si hay un desplazamiento en sentido vertical, ¿sí? De lo que es el complejo posterior. Además, ¿sí? Lo que va a ser una fractura de sacro o incluso a nivel de lo que es la articulación coxofemoral. Las proyecciones de pelvis en este sentido nos sirven también para saber esos ciertos grados de desplazamiento o de diástasis que puede haber a nivel de la sínfisis y a nivel de la articulación sacroiliaca. Cuando valoramos al paciente, cuando le realizamos ese examen físico, cuando eventualmente vemos que hay una lesión a nivel de lo que son los órganos internos, es que existen algunos pilares de manejo, como es justamente la citografía, la uretrografía, si es que se sospecha una lesión urológica que va a ser manejo del cirujano, o lo que sirve en realidad para tener una imagen tridimensional, pero no por eso no debemos tratarla en el inmediato, ¿sí? Que es la tomografía. Las últimas guías de la AO lo que realmente indican es que el ángulo que se debe formar entre el eje vertical de la pelvis, el plano horizontal y la proyección del rayo hacia cefálico va a ser de 25 grados, mientras que para lo que es el outlet, ¿sí? Es de 60 grados. Con este tipo de proyecciones, como dice la imagen, una diástasis mayor a 2 centímetros implica que habría una lesión del ligamento sacroespinoso con una inestabilidad rotacional. El paciente llega por guardia, el paciente llega con una pelvis inestable, ¿sí? Habitualmente lo que todos hacemos es valorar si esa pelvis, si ese anillo pélvico tiene desplazamiento antero-posterior, una hemipelvis en relación a otra, si tiene un desplazamiento vertical en relación a otra, si hay una diástasis de pubis, ¿sí? Y lo que hacemos es comentarle
a otro de los colegas del servicio que estamos ante una pelvis inestable. Este segundo le comenta a un tercero y entre 3 o más comienzan a valorar el anillo pélvico. Y la realidad que eso es algo que está mal. Movilizar, ¿sí?, el anillo pélvico en forma seriada básicamente implica generar más daño. Sería lo correcto es en realidad valorar ese anillo pélvico, comentarlo y listo. En todo caso se valorará nuevamente en quirófano porque ya nos encontramos con un medio donde esa lesión que podría generarse, ¿sí?, ya puede estar controlada. En quirófano no es lo mismo que valorarlo inicialmente en el showroom, ¿sí?, y empezar a querer movilizarlo entre uno, entre otro, una pelvis inestable. La pelvis está inestable, la pelvis tiene diástasis y listo, no se moviliza más. Se hace el manejo inicial, se hace las estrategias para cerrar, para disminuir ese volumen pelviano. Lo que existe justamente es la sábana, la cincha, que tranquilamente se realiza en el showroom como manejo inicial, ¿sí?, entre dos profesionales, perdón. El paciente se rota, se coloca la sábana, se vuelve a rotar al otro lado, se buscan ambos lados de lo que es esa sábana, ¿sí? A nivel inferior, lo que está indicado es que sea unos pocos centímetros por encima del polo superior de la rótula y a nivel superior a nivel de las crestas ilíacas. Se rota el paciente, se realiza esa compresión, ¿sí?, el primer ayudante hacia el que se encuentra en sentido opuesto, manteniendo la tensión, este último realiza lo mismo hacia el primero. Y se puede fijar, ya sea con pinzas de coger, ya sea incluso con lo que puede ser cualquier medio que nos encontremos, ¿sí?, en la guardia para mantener esa tensión, ¿sí?, de lo que son estas sábanas y de lo que es ese anillo pélvico. El paciente ingresa a la guardia, nosotros sospechamos, nosotros valoramos en conjunto no solo que tiene una lesión de lo que es ese anillo óseo, sino que tiene cualquier otro tipo de lesión pélvica, pero como traumatólogos tratamos, ¿sí?, esa lesión en la pelvis, vamos a reducir ese anillo pélvico, luego eventualmente en quirófano, ¿sí?, será tratado. Desde lo que es un fijador externo o el pantalón neumático anti-shock, que la realidad no es algo que comúnmente se use, o la pinza pélvica en sí. Se realiza el control de la hemorragia, ¿sí?, que no es que lo realizamos nosotros, se realiza en conjunto con un cirujano vascular o con un cirujano general que tenga experiencia en esto, o un packing pélvico o una arteriografía. Y eventualmente, ¿sí?, el control de la contaminación. Todo esto hace, en primera instancia, el tratamiento inicial del paciente. Todo esto hace a la persistencia de la viabilidad de ese paciente, mantiene la vitalidad del mismo y justamente evita complicaciones severas, evita la mortalidad. Formas de disminuir el anillo pelviano, ¿sí? Existen por un lado fijadores a nivel del anillo posterior, lo que es la fijación a nivel de lo que son las crestas ilíacas y lo que es el tutor externo supraacetabular como uno de los medios más utilizados, al menos en el medio en que nos encontramos nosotros. Lo que es el sistema de packing, lo que es la arteriografía, que hacen al conjunto de especialistas que van a trabajar con nosotros, ya sea en forma inmediata o ya sea en tiempo diferido, para tratar lo que es ese sangrado a nivel de la pelvis. Como les había comentado, ¿sí?, el tutor externo supraacetabular como el medio que más habitualmente utilizamos en el paciente que ingresa por guardia en nuestro medio con una fractura de pelvis. Esta es una tomografía de un paciente que había ingresado, ¿sí?, con una pelvis inestable, caído de gran altura. No solo tenía esta fractura a nivel de la región del anillo pélvico, sino que tenía una fractura a nivel de los calcáneos, una fractura a nivel de los platillos tibiales. Pero como les comento antes, lo que siempre vamos a tratar en un principio va a ser ese anillo pélvico. Este paciente ingresó, se realizó todo el protocolo, ¿sí?, de valoración en conjunto, de control de los signos vitales, de preparar quirófano, de colocar la sábana, de trasladarlo al quirófano y de colocarle el tutor. Cuando el paciente ingresa, ¿sí?, al quirófano, manteniendo la sábana, uno tiene que tener la capacidad de, en primer lugar, tener un único, ¿sí?, médico que va a dirigir, que va a ser el único que indique cómo vamos a colocar el rayo,
¿sí? El técnico, lo ideal siempre es que tenga un control, que tenga información de las proyecciones inlet, de las outlet, porque son las tres que nos sirven y que nos van a hacer de pilar fundamental para lo que es el manejo del paciente con una fractura de pelvis, y tener claramente, como médicos que somos, siempre la anatomía de la misma, ¿sí? Palpar lo que son las crestas, lo que es la espinilla cantero superior, lo que es la espinilla cantero inferior, lo que es el trocánter, ¿sí? Y hacer una imagen tridimensional en nuestra cabeza de qué lugar, ¿sí? Qué reparo anatómico es el que vamos a tener en cuenta para poder colocar lo que es el primer tutor. La colocación de un tutor externo supraacetabular, ¿sí? Que lo que implica fundamentalmente es la espina ilíaca anterosuperior, ¿sí? 2 o 3 veces de dedo, está descrito 5 o 6 centímetros hacia distal y 2 o 3 veces de dedo hacia medial, ¿sí? Para encontrarte con la espina ilíaca anterosuperior como uno de los puntos de reparo anatómico y que nos va a servir, ¿sí? Para no producir un daño directo a nivel de lo que es el nervio cutáneo-femoral lateral, rama del plexo lumbar. Recordemos que la importancia de lo que es la adecuada colocación, ¿sí? De lo que es este tutor y evitar el daño en el nervio, en el cutáneo femoral lateral, nos va a evitar lesión, nos va a evitar más que nada la pérdida de la sensibilidad de la piel de la porción anterior y lateral del muslo, ¿sí? Lo que puede ser un cuadro que se conoce como mialgia parestésica, que consiste en parestesias, adormecimientos e incluso dolor en la porción, ¿sí? En el segmento inervado por este nervio. Colocado lo que es en primer lugar los Jans, ¿sí? Que sobre la región de la porción supracetabular, orientándonos 20 grados hacia craneal y 20-25 grados hacia medial. El Jans, ¿sí? Lo dirigimos hacia la articulación sacroiliaca en un lado, lo fijamos, lo visualizamos con las tres vistas fluoroscópicas. Lo que hacemos posteriormente va a ser fijar a la hemipelvis contralateral. Colocados los dos Jans de este tutor externo supracetabular, terminamos por colocar la totalidad de lo que es ese tutor, pero no lo vamos a asegurar. El tutor se asegura, ¿sí? Una vez que nosotros mantengamos la adecuada reducción. Los Jans, ¿sí? Nos sirven como joystick para hacer un desplazamiento en sentido horizontal, es decir, rotacional, y en sentido vertical. Entonces, fijándola, ¿sí? Es que hacemos manteniendo, ¿sí? la tensión, manteniendo la reducción, cerrando este anillo pélvico, recién ahí es que fijamos el tutor. Y esto es lo que nos va a asegurar que esta pelvis se mantenga cerrada. Que esa pelvis pase de ser una pelvis inestable a una pelvis que por concepto no va a ser en realidad una pelvis estable, pero sí va a ser una pelvis reducida, ¿sí? Y que contrarresta, que evita ese sangrado activo por un efecto básicamente de compresión, contrarresta el sangrado y evite la mortalidad del paciente. La guía AO también describe que lo que muchas veces ocurre es que se realiza así la colocación de los Jans, pero la piel queda completamente tensa, porque justamente uno en el afán de estar colocando, ¿sí? Lo que son esos Jans, no hace un adecuado control de lo que es la región de la piel, entonces se mantiene en tensión. Básicamente hacer una incisión, ¿sí? Un cierto ampliada en sentido longitudinal, y de esta manera evita la tensión a la piel. De hecho, está descrito que no es necesario cerrar con puntos porque esto aumenta incluso el riesgo de infección, sino que lo correcto es curaciones diarias con alcohol, ¿sí? Y la vigilancia claramente de la piel en el pasar de los días de lo que es ese paciente. Algo que también es fundamental tener en cuenta, y es que hace al pilar de que nosotros no somos los únicos que tratamos al paciente, ¿sí? Tiene que ver con que, como es un paciente que también lo ve otros servicios, como es un cirujano y que puede tranquilamente
trabajar, ¿sí?, sobre el área afectada, nosotros los tutores los debemos colocar en un campo que no perjudique a estos últimos profesionales. Lo que muchas veces puede llegar a ocurrir, y es que en el intento de querer realizar esta cirugía de urgencia, es que la zona de los tubos, ¿sí?, la colocamos a nivel de lo que es el hipogastrio, o incluso a nivel de lo que es el abdomen, o incluso muy cercano a la piel, y un cirujano que quiera, ¿sí?, resolver, que quiera tratar el sangrado activo a nivel abdominal, ¿sí?, no va a tener un campo apto para el mismo, y que implicaría a nosotros trabajar sobre esta pelvis, volver a tratarla, reducir de nuevo o incluso perder esa reducción que hayamos logrado y prolongar el tiempo de estancia hospitalaria en ese paciente. Este sistema, el de tutor externo supraacetabular, que es el que más comúnmente se utiliza y es el que más comúnmente utilizamos en el medio, pero existe también, ¿sí?, lo que es el sistema de la fijación a nivel de la cresta ilíaca, el cual básicamente lo que implica es la colocación de Longchamps sin necesidad de utilizar intraoperatorio, lo que es el sistema de rayos, porque la realidad es que se va a estar palpando todo, ¿sí?, y la localización es bastante sencilla. Se localiza la espina ilíaca anterosuperior, se desplazan de 3 a 5 centímetros hacia posterior y se coloca un shunt. Luego el de la pelvis contralateral, se realiza esa reducción en joystick, ¿sí?, se maneja y se realiza posteriormente la fijación con lo que es el sistema de tubo y el sistema de rótula. Hay un concepto fundamental, y es que tiene que ver con que lo que habitualmente se hace, ¿sí?, es una comparación de lo que van a hacer estos dos medios de reducción. Y la realidad es que por más que la fijación a nivel de la cresta ilíaca sea relativamente rápida y que no requiere el fluoroscopio, la verdad es que la mayor tasa de reducción, la mayor tasa de fijación y de mantener esa pelvis cerrada se consigue con el tutor externo supraacetabular, siendo como único pilar que lo puede llegar a contrarrestar el hecho de utilizarle un fluoroscopio, ¿sí?, y de tener eventualmente una mano experimentada para ingresar adecuadamente sin producir daño en lo que son las demás regiones. Bueno, esta era la clase de fracturas de pelvis, una entidad bastante grave en el medio en el que nos podemos encontrar, y el objetivo de esta clase era hacer un repaso tanto a nivel anatómico, entender las bases, ¿sí?, que lleven a la muerte del paciente, entender el concepto del manejo multidisciplinario y qué es lo que vamos a estar haciendo nosotros como servicio de traumatología ante la pelvis que ingresa. Les mando un saludo y espero se encuentren muy bien.